Es un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día quiero referirme a 3 temas, lo más rápido que pueda: expedición a Marte, sufragio femenino y transparencia internacional. Respecto a la expedición a Marte, quizás ustedes se enteraron que hace unos días atrás la nave o la misión espacial rumbo a Marte tuvo finalmente su feliz amarizaje, habrá que decir, llamado, interesante el nombre que le pusieron los Emiratos Árabes, le pusieron el nombre Hope. Hope es esperanza. Y desde Japón, que lanzaron la nave, bueno, llegaron a Marte hace un poco, y Abu Dhabi se engalanó completamente el día cuando esta gente logró posar ese robot en el planeta rojo, como le llaman. Después tenemos a China, que próximamente va a llegar con su expedición también, con su robot al mismo planeta, y luego seguirá a Estados Unidos. Interesante que China le puso bajo un eslogan a esta misión: preguntas al cielo. Es interesante este deseo que tienen los seres humanos de querer explorar, podríamos decir, lugares, mundos desconocidos. Y uno se pregunta de dónde viene. ¿Quién puso ese espíritu inquieto o aventurero en el corazón del hombre? Porque desde que la tierra es tierra, de que la humanidad existe, esa ha sido una característica. Gente, personas que se sintieron inquietos, que quisieron ir a investigar, quisieron ir a ver qué hay más allá de lo que ellos están viendo, y aquellos que se topaban con los océanos, entonces también les surgía la inquietud: ¿qué habrá al otro lado? Y este espíritu inquieto, yo insisto, es una virtud, es un atributo que Dios puso en el corazón, y no podemos decir de todos. Algunos son los que se atreven, algunos son los que son más osados en querer investigar, querer ir más allá, asumir riesgos, salir de su zona de confort y arriesgarse, ir más allá. Y otros que definitivamente dicen: no, aquí estamos bien, estoy tranquilito, este es nuestro lugar, esto lo conocemos, no hay para qué preocuparse de otra cosa, dejemos que otros quizás se arriesguen, pero yo estoy contento de estar en el lugar que aquí estoy. Pero bueno, así se ha hecho la historia de la raza humana, y ahí tenemos los exploradores, aquellos que salieron y que fueron más allá, y después tenemos ya lo más grande, que tiene que ver con directamente las migraciones, a partir ya del descubrimiento de América, por decir algo, que fue producto de alguien que se atrevió a ir más allá de lo conocido y ir a averiguar qué hay del otro lado de ese mar infinito que ellos veían, y llegaron sin saber derechamente a dónde llegaron, solamente que vieron tierra, y se descubrió el continente americano. Y después de eso vinieron entonces las migraciones, que son otra vez el impulso de personas que por distintas razones son empujadas a ir más allá, o a abandonar sus tierras, a abandonar sus lugares donde nacieron, sus países, para ir a buscarse la vida en un lugar distinto. Y las migraciones es parte otra vez también de la historia, este espíritu inquieto que tienen algunos seres humanos, que están dispuestos a arriesgar, que están dispuestos ahí, como digo, a buscarse la vida. Ahora, en esa misma línea también
y sin que necesariamente tengan que salir de sus países, a lo mejor sí también, pero están aquellos que emprenden, los emprendedores, aquellos que se atreven, aquellos que ven la posibilidad, por ejemplo, de un negocio y corren el riesgo y se aventuran y salen adelante. Tenemos que reconocer que mucho de la historia de la humanidad se la debemos a esta gente inquieta, a esta gente que estuvo dispuesta a salir. Así como ahora llegaron a Marte, claro, será otra dimensión, pero es el mismo espíritu, el que los empuja, el que lleva a los países, en este caso a las potencias económicas, a querer investigar qué hay más allá. Ahora, en la Biblia solamente quiero mencionar dos casos. Uno es el caso de Abraham. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Y dice la Biblia que él salió sin saber a dónde iba. Claro, él, movido por la fe, por su vínculo con Dios, se atrevió a emprender esta expedición, y en un sentido a un lugar que él no conocía. Es realmente un salto como al vacío. Y así salió Abraham con un grupo de su gente para ir a un lugar, como Dios le había dicho, que él no conocía. Y la otra característica que también encontramos en la Biblia tiene que ver con los misioneros, por ejemplo. Aquellos que también dejan sus tierras, dejan sus parentelas, dejan su lugar de confort y se aventuran para llevar el Evangelio a lugares tan distintos a los suyos, lugares desconocidos, lugares abandonados. Y en eso la historia de las misiones entrega muchos datos de gente que estuvo dispuesta a llevar el Evangelio hacia incluso otros continentes. Ahí está otra vez ese espíritu, en este caso ya después de Abraham, y el caso de los misioneros que con su profunda fe en el Señor son movidos a salir y en un sentido a hacer viajes, no, repito, a la dimensión de ir a Marte, pero sí de explorar, de atreverse a ir. Dios creó, Dios puso en el corazón del hombre esta capacidad, esta inquietud, este permanente deseo de saber qué hay más allá, de conocer la frontera, de ir más allá de las fronteras. Y eso es lo que se ha celebrado, y yo repito, vieron, no sé si lo vieron, lo que hicieron en Abu Dhabi, pero fue engalanar la ciudad, hicieron un espectáculo para celebrar que finalmente habían llegado a Marte. Una tremenda expedición, y si quiere conocer más detalles los puede ver en la red, buscando todo lo que significa llevar una nave a tanta distancia, a una tremenda velocidad, tener que frenar prácticamente a la velocidad de caminar para posarse sobre el planeta Marte. Si quiere, puede buscarlo. Ahora pasamos al sufragio femenino. Recientemente, en los primeros días de febrero, aquí en Suiza, se celebraron los 50 años del sufragio femenino. 50 años. Yo no sé cuántos años tiene el sufragio femenino, o sea, el derecho a voto de las mujeres en el país donde usted vive. La verdad que no sé. Porque la historia nos cuenta que el primer país en otorgarle el derecho a las mujeres para que puedan votar fue Nueva Zelanda, y lo hicieron en el año 1893. Ese fue el primer país. Y como pasan en estas cosas, y bueno, aunque en ese tiempo a lo mejor no tenían la facilidad de hoy de las comunicaciones, sin embargo igual la información se transmitió, y como un efecto dominó comenzaron otros países a imitar esa práctica, imitar el derecho de darle a las mujeres la facultad para que puedan votar. En Suiza, yo insisto, 78 años después,
de que se diera el derecho, el primer derecho a votar, o el primer país que dio derecho a votar a las mujeres, 78 años después lo hizo Suiza. Y lo hizo por muchas presiones y sobre todo una de las cosas que los historiadores, bueno, que todos reconocen, es que el país fue sintiendo la carga de dar al mundo entero una mala imagen, ¿sí? De proyectar una mala imagen al mundo entero con esta resistencia a no darle a las mujeres el derecho a voto. Y entre las cosas que pasaron, por ejemplo, en un momento el gobierno quiso que las mujeres hicieran el servicio de defensa civil obligatorio. Esa fue una iniciativa que tuvieron los líderes en una época, y las mujeres en ese momento le dijeron que si no tenían derecho a voto tampoco iban a someterse a este servicio de defensa civil obligatorio. Y así se fue quebrando, dicen, así se fue rompiendo el dique para que finalmente Suiza acepte el voto o el sufragio femenino. Aunque, bueno, es cierto, hoy día, con el mundo como está, con el comportamiento de quienes se dedican a dirigir los países, el gobierno, el destino de las naciones, que despierta tan poco interés por ejemplo, las votaciones, donde cada vez se ve con asombro, con alarma, el número de votantes. Entonces, tienen el derecho a voto, podríamos decir, consiguieron el derecho a voto las mujeres, y sin embargo las votaciones son tan poco concurridas hoy día, pero eso no tiene nada que ver con el derecho a voto a las mujeres, sino que tiene que ver con el poco entusiasmo que tiene la gente por ejercer su derecho a voto. Y así los países están siendo dirigidos prácticamente a veces por minorías que van a votar porque al final ellos son los que le otorgan la autoridad a quienes después ejercen el poder. Ahora, las razones para haberse resistido a darle derecho a votar a las mujeres son muchas, o quizás se acotan en algo muy simple, y tiene que ver con la valoración de la mujer. Ese es el punto. O sea, cuando alguien dice, no, ellas no tienen derecho a voto, entonces la razón es ¿por qué? Y en su tiempo habrán dicho, en ese tiempo cuando las sociedades eran tan patriarcales, entonces seguramente le decían que ellas tenían otras funciones, otros intereses, otras preocupaciones, que tenían que ver mayormente con la vida doméstica, la vida hogareña, y que entonces no tenían la capacidad para poder pensar, para poder influir en las decisiones, las grandes decisiones de un país. Discriminaciones, al fin de cuentas. Es por una cuestión de una valoración de la mujer. Ahora, yo no sé a esta altura cuál es la valoración que usted tiene precisamente de las mujeres. Es cierto, estamos inmersos en toda una corriente muy fuerte que tiene que ver con el feminismo, que a mi modo de ver es irse al otro extremo, de pasar de esa posición donde son desvalorizadas al otro extremo de absolutamente querer concentrarlo todo. Que al final esos desequilibrios o esas posiciones pendulares históricamente no son las correctas, pero tampoco sirven de gran cosa a la sociedad en su conjunto. Ahora, cómo y de qué manera exactamente se va a poder de alguna manera tener el equilibrio, la verdad que eso es un problema de cada sociedad, de cada país, pero por supuesto es una cuestión que quizás no tenga solución.
Ahora, en el mundo musulmán, usted ha visto, las mujeres prácticamente no tienen derechos. Hoy día en muchos países ni siquiera tienen el derecho a poder conducir un auto. En algunos países se le ha otorgado el derecho. Efectivamente eso es un extremo. Pero, insisto, ¿cuál es la valoración de una mujer? Y yo pienso y me dirijo a los hombres en este momento que me están escuchando, porque cada uno de nosotros tuvo o tiene una madre. Muchos tenemos hermanas, bueno, esposas, también hijas. Y la pregunta entonces, ¿qué valoración le doy a esas personas? ¿Cómo las veo? Ahora, en la Biblia, quiero mencionar dos casos cortitos que son tremendamente revolucionarios. Cuando Jesús estuvo en la casa de tres hermanos en Betania, Lázaro, Marta y María, Jesús, y como era un rabí, él se dio el tiempo para poder compartir, para poder enseñar. Y en aquel tiempo, aquellos que escuchaban a un rabí eran solamente hombres. Solamente los hombres tenían la prerrogativa de seguir a un rabí, y un rabí era hombre. Sin embargo, María, de alguna manera, vio abierto el camino y se sentó junto a todos ahí, a escuchar a Jesús a los pies de Jesús. Claro, quizás pasamos muy por alto, muy rápido ese signo, pero ella estaba haciendo algo que la cultura no se lo permitía y que la religión tampoco se lo permitía. Pero sin embargo Jesús no hizo nada. No le dijo que se vaya. Seguramente todos los hombres lo miraron a él esperando que ponga las cosas en orden y le diga que María vaya a ayudarle a Marta, porque esa era la labor de las mujeres. Y sin embargo Jesús no hizo nada. Ahí quedó María escuchando, oyendo la palabra como cualquier aprendiz, hombre, escuchando a Jesús. Ahora, como que el Señor al hacer eso nos dice, bueno, ahí está, discípulo o seguidor de Cristo es independiente del género. Ahora vean ustedes qué hacen con eso. Y no hubo más. El otro ejemplo es en Hechos 16, cuando el apóstol Pablo, abriendo camino para predicar el Evangelio, llegó a Filipo. Y en Filipo ustedes lo pueden ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, ahí se encontró con una reunión de damas que se habían juntado para la hora de la oración. Y él le compartió el Evangelio a unas damas, donde la líder de ese grupo fue Lidia, que era una empresaria, era una vendedora de púrpura. Quizás parecía a la mujer virtuosa de Proverbios 31, que también era una empresaria. Y son datos que están en la Biblia, insisto, y que están contra la cultura y contra los parámetros religiosos. Pongan atención a ese punto. Y Pablo le compartió el Evangelio a estas mujeres. Y con estas mujeres comenzó el Evangelio en el sur de Macedonia, a expandirse el Evangelio en el sur de Macedonia. Ojo, Pablo venía del judaísmo, pero él entendió que el Evangelio era para todas las personas sin distinción, y aquí solamente hay mujeres en un inicio. Solamente mujeres escucharon el Evangelio por primera vez en Filipos.
Yo solamente lo planteo porque está ahí. Es un simple detalle en cuanto a esto. Vean ustedes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con esto? Que está en la Biblia, donde Jesús abre el camino para que las mujeres puedan escuchar y sean sus seguidoras, como cualquier otro ser humano. Y por último paso ahora a Transparencia Internacional. Me encontré con una grata sorpresa. Transparencia Internacional es una fundación, una ONG sin fines de lucro que fue fundada en el año 1993 en Berlín, Alemania. Y escuchen esto, para luchar contra la corrupción. Y ellos publican todos los años un índice, un ranking de países, o el ranking de los países en cuanto al índice de percepción de la corrupción, el IPC, pero en este caso índice de percepción de la corrupción, y ahí usted si quiere puede ver en qué lugar está su país. Ahora, ellos dicen, entre su meta, es que ellos quieren poner a la corrupción como tema prioritario en la conciencia global. O sea, ellos quieren, insisten en eso, o sea, que cada ciudadano del planeta, en su conciencia, tenga impregnado luchar contra la corrupción. Porque ellos han cuantificado, ellos tienen sus instrumentos con los cuales miden el daño que produce la corrupción. Mayormente que tiene que ver con el soborno. O sea, de qué manera aquellos que tienen dinero pueden sobornar a aquellos que deciden en distintos ámbitos. O sea, ellos siguen o quieren que usted y yo pongamos en nuestra conciencia luchar contra el dinero negro. ¿De qué manera el dinero, con los sobornos, con los regalos, con el tráfico de influencias? Y eso es la corrupción en síntesis. Después viene el lavado de dinero. Y después viene el quebrantamiento del Estado de Derecho. Todos esos elementos, ellos lo tienen cuantificado para señalarlo como la base de la corrupción. ¿Y saben lo que ellos hacen? Lo que ellos hacen es promover sistemas de integridad. Hasta parece bíblico el concepto. Sistemas de integridad. Y en eso tiene que ver con cumplir la palabra, con respetar las leyes, con igualdad de oportunidades a la hora de competir y todo lo que tiene que ver con un comportamiento íntegro. Y entonces ellos piden que una de las cosas fundamentales en todo este quehacer descanse en rendir cuentas, que las personas rindan cuentas, que las instituciones rindan cuentas. O sea, que alguien desde afuera venga a inspeccionar cómo es el manejo, por ejemplo, del dinero en cualquier institución. A ver cómo estamos. Rendir cuentas. Ahora, en este ranking anual del índice de la percepción de la corrupción, es interesante, es una escala de 0 a 100. Nuevamente, el primer país del mundo ubicado con 88 puntos es Nueva Zelanda. Después siguen los países escandinavos y yo quise poner atención en Suiza. Suiza tiene 85 puntos. Y cuando abordaron la información donde yo saqué lo que yo estoy hablando ahora, decían, Suiza puede mejorar mucho. Qué interesante, tiene 85. El primero tiene 88. Quise ver Sudamérica. El primer país que aparece de Sudamérica es Uruguay,
con 71 puntos. Y como soy de Chile, ya viví por mucho tiempo, Chile tiene 67 puntos. Ese es el índice de percepción de la corrupción. Ahora, eso viene a explicar qué es lo que pasa en cuanto al desarrollo económico, también dentro de cada país. Porque la corrupción definitivamente es un daño, es un escollo, sobre todo para aquellos que, por ejemplo, tienen el interés de invertir. Aquellos que quieren instalar algún negocio en algún país, una de las cosas que miran es precisamente eso. ¿Cuál es la seguridad? Sobre todo la seguridad jurídica, por ejemplo. ¿Cómo se hacen los negocios? Y entonces cuando la gente lucha por la famosa desigualdad, que es un error absoluto de concepto, porque todos somos desiguales, lo que tienen que luchar es lo que esta gente pone en el tapete contra la corrupción. Y eso tiene que ver con la equidad. Y cada país tiene que luchar, porque la ley tenga su imperio, para que las condiciones sean similares para todos. Y si usted ve toda esta mal distribución de lo que sea, y sobre todo los recursos en el país donde usted vive, se debe a la inequidad y a la corrupción. ¿De qué forma los sobornos, de qué forma los poderes económicos al final dañan y destruyen la forma como se maneja la gente? Ese es el punto esencial. Incluso han analizado cómo la corrupción está afectando la vacunación en el mundo entero. Cómo el soborno, de nuevo, ha afectado en quitar vacunas que ya estaban contratadas y llevarlas a otro lugar porque alguien pagó debajo de la mesa, pagó más. Hay también clínicas que se han coluido y hay muchos ejemplos. Si usted quiere, métase a la página de Transparencia Internacional y observe que hay muchos artículos que son muy interesantes. Esto tiene que ver con la ética, esto tiene que ver con la moral y al final con hechos concretos. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa con las instituciones eclesiales en esto? ¿Qué pasaría si Transparencia Internacional pudiera meterse al interior del manejo, no solamente del dinero en cada corporación, cómo toma las decisiones, cuál es la forma de dirigir las congregaciones, qué nota tendrían o qué punto tendrían las congregaciones si se hiciera este ranking? Ahora, ¿qué pasaría si existiera un ranking personal que se pudiera catalogar a las personas? ¿Cuál es el nivel de transparencia? Porque al final es eso. ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo estaría yo? ¿Qué punto tendríamos? ¿Cómo está la corrupción dentro de nosotros? ¿Cómo está la integridad? ¿Cómo está nuestra palabra? ¿Cómo está el decir la verdad? ¿Cómo está ir en contra de las difamaciones? No repartir mentiras, no encender fuegos sociales, estar comprometidos con la integridad. La integridad. ¿Qué pasaría si existiera un ranking donde pudiéramos ser medidos, usted y yo? Cada uno pudiera saber su nivel de corrupción existente. Luchar contra la corrupción. Ese es uno de los compromisos de esta gente. No sé si es el suyo o el mío. ¿Cómo luchamos contra la corrupción? Bueno, ellos lo están haciendo a través de estos rankings, de tener estos sistemas de integridad, de poner el acento en el Estado de Derecho de cada país. Esas son las herramientas que ellos tienen.
es su forma. Usted y yo tenemos otra, aparte de esa. Predicar el Evangelio. Porque el Evangelio cambia el corazón del hombre, lo transforma. Y de ahí debería surgir algo natural, que es un nuevo hombre, una nueva mujer que lucha también contra la corrupción. Y Pablo dijo que usted y yo, bajo esa circunstancia, con un vínculo con Cristo, somos cartas abiertas. O sea, que no tenemos nada que esconder, que somos transparentes. Así es, Expedición a Marte, sufragio femenino, transparencia internacional. Gracias por su tiempo. Aquí abajo, si usted quiere, puede dejar su evaluación de este video, puede comunicarse conmigo si es su deseo a través del correo electrónico que está aquí abajo y también, si quiere, puede con el link que está acá abajo directo ir a la tienda de Amazon y adquirir mi primer libro que se llama Maravillosamente Escondido. Como siempre, ha sido una alegría, ha sido un placer y será hasta una próxima oportunidad.